Bueno, vamos a comenzar la segunda mesa. En la primera se ha hecho muchas alusiones a los políticos y y sin haberlo preparado, pues tenemos a los políticos aquí. En este caso, disculpar al diputado Carles Campuzano, que por inconvenientes y agenda de última hora no podía asistir, a pesar de que mostró un interés en estar hoy aquí con nosotros. En primer lugar, voy a presentar a Isabel López, que es la portavoz en el Pacto de Toledo del Grupo Socialista y que lleva 4 legislaturas en el Parlamento. Y a mi derecha, Tomás Burgos, que es el portavoz en el Pacto de Toledo del Grupo Popular y lleva 5 legislaturas en el Parlamento. Ellos son los que generan, los que debaten y los que discuten las leyes que al final nos aplican a todos, y de luego el último año pues han tenido bastante que hacer y que decir respecto a la ley que se aprobó y se publicó finalmente el 1 de agosto. Y yo, sin más dilación, pues voy a pasar la palabra casi a Tomás Burgos, y que nos va a dar su perspectiva de la percepción de la edad en la sociedad. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, a Tomás Arrieta, a la Escuela de Organización Industrial. Y para mí es muy importante poder asistir hoy a este foro, porque desde que conocí a Tomás hemos compartido numerosas reflexiones sobre el problema, entre comillas, del envejecimiento y sus repercusiones para un país como el nuestro, y cómo está afectando eso de verdad no solamente a los ámbitos económicos, a los ámbitos sociales, sino también al ciudadano de a pie, en su percepción de su propia actividad, de su propio papel en la sociedad. Y evidentemente nosotros en el Pacto de Toledo nos hemos enfrentado no ahora, sino desde su constitución en el año 1995 al fenómeno del envejecimiento de la población. Este fenómeno del envejecimiento de la población en España no es ninguna novedad. Todos los estudios diseñan perfectamente cuál es la evolución demográfica de nuestro país y cuál ha sido la percepción que los agentes sociales y económicos han venido teniendo de esta evolución demográfica. Bien es verdad que la sociedad en su conjunto sí ha vivido una suerte de espejismo demográfico a lo largo de los últimos años. España ha superado los 46.600.000 habitantes. En 10 años nuestra población ha crecido más de 6.700.000, fruto de la inmigración, es decir, casi el 17% en una década, en 5 años casi el 10%. Entre el 2004 y el 2009 aumentamos en 4 millones de personas que vinieron a vivir a España. Y esta inmigración ha provocado un incremento del número de nacimientos, ha provocado una sensación de acomodo demográfico, de evolución demográfica positiva, que no deja de ser, insisto, más que un espejismo. Sin embargo, la crisis económica ha venido a poner una vez más de manifiesto nuestras vergüenzas demográficas y ha puesto a la luz lo que es el grave deterioro de nuestra situación demográfica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en 2010 tuvimos 1,38 hijos por mujer. Saben que hace falta 2,1 para el relevo generacional, y esto significa, como numerosos estudios acreditan, que cada nueva generación de españoles es entre un 35 y un 40% menos numerosa que la anterior. Con nuestra bajísima natalidad, proceso que empezó en el año 1977, estamos, pues, condenados, entre comillas, al envejecimiento colectivo y a la despoblación progresiva. España envejece de forma inexorable. 1 de cada 6 personas en nuestro país es mayor de 65 años
el 16,7% de la población total. Hay más de 7.780.000 ciudadanos mayores de 65 años. Y los mayores de 80 años ya superan los 2.200.000. Es el grupo de población que más va a crecer en los próximos años, el de los mayores de 80 años. Somos el país europeo que más rápidamente está envejeciendo y, desde luego, ya hay desde hace tiempo muchas más personas mayores que jóvenes en España. En escasamente 25 años hemos perdido más de 3,5 millones de jóvenes, el 34% de la población joven en nuestro país. Y esto también está provocando que la edad media de los ciudadanos que viven en España, la edad promedio de los ciudadanos en nuestro país, también esté aumentando de forma significativa. Fíjense que entre el año 1975 y el año 2009, la edad promedio de los españoles pasó de 33 a 41 años. En el año 2036, esa edad promedio rondará los 47-48 años. Es decir, estamos claramente progresando no solamente hacia una mayor esperanza de vida, no solamente hacia un mayor porcentaje de nuestra población mayor, de 55, de 60, incluso de 80 años, en relación con el conjunto de la población, sino también se está produciendo un claro envejecimiento de nuestra población activa, fenómeno al que después me referiré. Obviamente, la situación del entorno no es mucho mejor, no solamente en Europa, donde claramente en el año 2025 habrá menos población activa de la que ha habido en el año 2008 y 2009, y la edad mediana de la población será de 45 años en el conjunto de la Unión Europea a 27. Esto algunos lo interpretan como una clara regresión del peso económico y político de Europa en el futuro, vinculado precisamente a esa situación demográfica. Se va a producir claramente una desproporción respecto a la población activa y por cada 3 mayores de 65 años solo habrá 5 personas en edad activa en el entorno europeo. Hoy hay 4 personas activas por cada una mayor de 65 años. Tendremos, por tanto, una cierta deficiencia de mano de obra cualificada y competitiva en el entorno europeo. Y eso implica que hace falta una reforma estructural general en Europa y que hay que adaptar todas las instituciones y también todas las políticas a la nueva realidad. Y si esto, que afecta al entorno europeo, no es suficiente, hay que decir que también en el entorno mundial este fenómeno es claramente irreversible. La Organización de Naciones Unidas publicó en el año 2010 un informe sobre la evolución demográfica del planeta y estima que en el año 2045 el número total de mayores de 60 años en todo el planeta superará por primera vez el de los menores de 14 años. Por tanto, estamos claramente ante un fenómeno español acentuado, ante un fenómeno europeo muy intenso y ante un fenómeno mundial absolutamente generalizado. Y eso supone, por tanto, que el envejecimiento está llegando, ha venido para quedarse. Es un fenómeno que no tiene nada de coyuntural, que no tiene nada de pasajero y que nos obligará a revisar todas nuestras percepciones en materia social y económica. España, lo decía antes, es un claro ejemplo de este fenómeno de triple envejecimiento. De envejecimiento general, medido mediante el porcentaje que representan los mayores de 65 años dentro del conjunto de la población, envejecimiento del envejecimiento, cada vez mayor longevidad de los grupos de población superiores a los 65 e incluso a los 80 años, y envejecimiento de la población activa. Y este problema del envejecimiento de la población activa sí que debe exigir una consideración especial, porque la tasa de empleo
que la Unión Europea en su conjunto y también España se había planteado como objetivo en el año 2020 era de un 70% de su población activa. Hacia ese objetivo estaban orientadas las políticas de los países miembros y también la política española. Pero la crisis económica, especialmente la caída brusca e intensa del empleo en nuestro país, hace estas previsiones absolutamente imposibles, absolutamente alejadas de la realidad. En el conjunto de la Unión Europea pasaremos de 4 a 2 personas en edad de trabajar por cada jubilado. Por lo tanto, aunque debieran primar consideraciones de tipo ético, tal vez sea la conveniencia económica el detonante para impulsar nuevas políticas en el estímulo a la participación laboral de los mayores. Y eso significa, y espero que en jornadas posteriores se pueda profundizar mucho más en esta cuestión, eso significa claramente reorientar también los criterios de nuestra cultura empresarial, que históricamente ha considerado el envejecimiento como un lastre para la innovación y para la productividad. Y nos vamos a ver obligados a modificar las carreras profesionales dentro de las empresas y dentro de las instituciones. Y vamos a tener que ampliar la estructura de incentivos para la continuidad laboral de nuestros trabajadores mayores y vamos a tener que fomentar el aplazamiento voluntario que es la posición de mi partido en relación con la jubilación y la permanencia en el empleo a tiempo parcial o a tiempo completo. En estos momentos, el debate, una vez más, en nuestro país no es sobre cómo permitir que los ciudadanos se mantengan más tiempo en el empleo. El debate es cómo recuperar una oferta de empleo estable y potente, cómo introducir mecanismos de flexibilidad en el mercado laboral, y en esto se vuelve a caer una vez más en ese deslizamiento silencioso hacia la expulsión del mercado de trabajo de los trabajadores mayores. Silencioso por las fórmulas empleadas. Aquí se ha puesto de manifiesto que en muchas ocasiones los trabajadores aceptan encantados esa expulsión anticipada del mercado laboral, y silencioso también por una cierta complicidad social en la conveniencia o la deseabilidad de un abandono anticipado de la actividad laboral. Yo creo que apenas se ha avanzado en España en la línea de hacer más protagonista al trabajador de edad avanzada en el sistema económico. Y es verdad que, como ya pasó a finales de los 80 y principios de los 90, se corre el riesgo, una vez más, de que se enfoque la lucha contra el desempleo basada fundamentalmente en los desempleados jóvenes, en uno de esos falsos dilemas que a veces se imponen en la política y que plantean la disyuntiva entre empleo juvenil y empleo de mayores en términos de opción-exclusión. Ello abunda no en una cultura de colaboración y de complementariedad entre ambos, sino en una lógica de confrontación y de conflicto, en una especie de competencia por los recursos entre aquellos más jóvenes y aquellos más mayores. Yo creo que no es esa la sociedad que nos conviene fomentar, que nos interesa la diversidad también entre generaciones y que nos interesan organizaciones, instituciones y empresas que aprendan de esa diversidad y que sepan extraer el enorme potencial que pueden dar lugar. El recurso a las prejubilaciones y a las jubilaciones anticipadas sigue existiendo en nuestro país de forma generalizada. La última reforma del sistema de pensiones abre todavía en mayor medida el abanico de posibilidades para marcharse antes del mercado de trabajo y no para continuar en él. La cultura del reparto del empleo entre generaciones sigue, insisto, de alguna manera vigente, pese a haberse demostrado falsa, porque trabajar todos menos para que trabaje más gente es un concepto erróneo y una muestra de esos debates dañinos que tanto han perjudicado a nuestra economía. Yo creo que ese discurso ha disfrazado en muchos casos la condena de los mayores a ser expulsados del mercado de trabajo por los más jóvenes, aparentemente por los más jóvenes, para darles espacio y a vivir una vida improductiva. Nosotros pensamos que debería ser una prioridad en estos momentos en nuestro país evitar la expulsión anticipada del empleo
y reducir la especial vulnerabilidad de los mayores ante la exigencia precisamente de una economía cada vez más globalizada. Por eso la legislación aprobada recientemente ni acaba con la jubilación obligatoria en algunos sectores, rechazando que sea un derecho individual, como nosotros hemos planteado, ni remueve nuestra legislación que confiere disponibilidad a los convenios colectivos sobre la edad de jubilación en contra de los deseos y de las capacidades y preferencias de los propios trabajadores, ni articula suficientes incentivos a la prolongación voluntaria superada la edad de jubilación. Ni siquiera se ha desarrollado en todos estos años para el sector público los incentivos que estaban previstos en la ley en la misma medida que para el sector privado. Y además ha intentado esta nueva regulación abundar incomprensiblemente en la eliminación de aquellos elementos de compatibilidad entre salario y pensión más allá de una edad ordinaria de jubilación. Uno de los intervinientes ponía énfasis en la necesidad de hacer más permeable nuestro sistema económico para aquellos trabajadores que, habiendo abandonado la actividad, desean retornar a ella o desean compatibilizar de alguna manera su derecho a una pensión con algún tipo de actividad profesional o empresarial. Hace muy pocos días un ciudadano me enviaba un correo electrónico preocupado por estas cuestiones y me señalaba un ejemplo que yo no me resisto a decir. Es decir, ¿cómo es posible que en nuestros días hacer el equivalente a nombrar a Miguel Ángel a sus 77 años arquitecto jefe del Vaticano, es decir, funcionario público, sea imposible, a diferencia de lo que era perfectamente posible y deseable en la Roma de la Contrarreforma? Pues nosotros estamos condenando a muchos Miguel Ángeles a no poder seguir en activo, a no poder aportar, a no poder involucrarse plenamente en la actividad. Por eso muchos ciudadanos no entienden que se dilapide una experiencia, unos conocimientos, unos activos de gran experiencia, perjudicando los deseos, las voluntades y las capacidades de los propios individuos. Insisto, no son solo objetivos de justicia social, que ya de por sí deberían ser suficientemente importantes. Es una exigencia de la propia eficiencia económica si entendemos que nuestro país va a necesitar población activa, preparada y plenamente capacitada para atender a los retos económicos que tenemos por delante. Desde luego, faltan políticas decididas en esa dirección. El talento es algo escaso, es difícil de gestionar y no tiene edad. Y ya que parece que vamos a tener que trabajar más años, aunque no se nos explica cómo, para poder acceder a una pensión, esta realidad sí que nos lleva a la evidencia de que cada vez van a tener que convivir más generaciones dentro de una institución, dentro de una organización y dentro de una empresa. En ese sentido, es dudoso que se consiga un aumento significativo de mayores con continuidad en el trabajo o mejores mecanismos de jubilación gradual y flexible si no se crean mejores incentivos para las empresas, ya que hoy el beneficio en salario en la sustitución del mayor por un joven, aun perdiendo cualificación y eficiencia por parte de la empresa, lo hace en general muy poco atractivo para la mayoría de ellas. Las medidas legislativas son importantes, sí, voy a acabar. Pero también hay que abundar en las mejores condiciones de trabajo y de salud laboral, precisamente para reducir el desgaste físico y el cansancio acumulados. También hay que establecer medidas de seguridad y de salud, una política de motivación permanente no asociada a la figura de trabajadores retrasados o poco eficaces en la adquisición de nuevos conocimientos o nuevas tecnologías y, desde luego, una política también de recolocación selectiva de los trabajadores de edad a puestos de trabajo en la misma o en otras empresas adecuadas a sus capacidades físicas y profesionales. Insisto, el envejecimiento ha llegado para quedarse, no puede revertirse, prácticamente no puede frenarse y, por lo tanto, de nada sirve
tratar de modificar la demografía. Deberíamos estar trabajando ya para adecuar nuestras estructuras a un devenir que va a ser poderoso y que va a ser imparable. El envejecimiento ha de ser gestionado adecuadamente porque lo va a impregnar todo y sus efectos van a ser profundos y van a ser duraderos. Y eso nos obliga a revisar conceptos como algunos de los que se han puesto de manifiesto aquí, como esa compatibilidad entre actividades más allá de la jubilación, como esa lucha activa contra la discriminación por edad o como todas las estrategias que permitan rentabilizar en las empresas la fuerza laboral disponible, porque va a ser un activo que va a ser escaso y, por lo tanto, estamos claramente orientados a esa necesidad. Concluyo diciendo que en el acuerdo social y económico suscrito en febrero de este año 2011 se planteaba como compromiso importante de los firmantes una estrategia global para el empleo de los trabajadores de más edad, que tienen en nuestro país una tasa de empleo del 43,7%, es decir, 5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y 19 puntos por debajo de nuestra tasa general de empleo, que es el 62-61%. Bien, yo creo que en relación con esta cuestión, que los agentes sociales y el Gobierno habían comprometido para septiembre del año 2011, podemos volver a perder una gran oportunidad de encarar adecuadamente estos objetivos si esa estrategia, como ya vemos, no se va a presentar en tiempo y forma. No se va a cumplir el compromiso firmado con los agentes sociales de que esa estrategia global esté plenamente presentada y sea eficaz en septiembre de este año. Y no nos podemos permitir más lujos ni nos podemos permitir más retrasos. Esa estrategia de envejecimiento activo, de empleo para nuestros trabajadores mayores, debería haber sido, a nuestro juicio, la pieza inicial de cualquier reforma útil del sistema de pensiones y no como ha sido el corolario y además como compromiso genérico y además incumplido de una reforma de pensiones que no aborda los auténticos problemas que tiene nuestro sistema de jubilación. Lo verdaderamente llamativo es que hoy, 29 de septiembre, esa estrategia no se haya planteado y, una vez más, no se vislumbre que este país, incluso ante ese reto del 2012 como año europeo del envejecimiento activo, no tome aquellas medidas que, insisto, ya no son una opción, son una auténtica exigencia para el verdadero desarrollo de nuestro potencial económico y de superación de la crisis. Mientras esto se produce, entre el primer trimestre del año 2008 y este último trimestre del año 2011, el número de parados mayores en nuestro país ha pasado de 157.000 a más de 380.000. Es decir, se ha más que duplicado por dos en un problema todavía más añadido a los que ya tiene de por sí antes y nuestra sociedad. Muchas gracias. Sí, pues a continuación Isabel López, diputada del Partido Popular y, como mencionaba antes, portavoz del Grupo Socialista en el Pacto de Toledo, nos toma la palabra. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Y, en primer lugar, me has puesto en una posición muy complicada, porque ser diputada del Partido Popular y el portavoz El Grupo Socialista es difícil. No lo sé, pero me lo has puesto muy complicado, porque vamos, bueno, como habrán supuesto, soy diputada del Partido Socialista y la portavoz del Grupo Socialista en el Pacto de Toledo. Yo llegué al Pacto de Toledo hace muchísimos años, bueno, en el 2000, o sea que llevamos con el Pacto de Toledo desde el año 95. Yo traía prácticamente, el mismo número y documentación y datos que Tomás, porque claro, los sacamos de la misma situación. Entonces yo voy a cambiar un poco mi intervención
en función también de lo que he oído aquí, tanto con los ponentes anteriores como en las preguntas, como lo que hemos planteado. Hay cosas que es evidente que las cifras nos las muestran y nos las ponen encima de la vista y es imposible saltarse. Yo tengo aquí unas que hablan de tiempos muy concretos. De 1980, la población española de 0 a 29 años era el 49%. En el 2010 es el 35,1%. La de más de 65 años era el 15,4% y hoy, es decir, el año pasado, era el 21,5%. Creo que estas dos cifras son lo suficientemente elocuentes como para reforzar la idea de que nuestro sistema de pensiones tiene que tener evidentemente una transformación, porque no es posible seguir como en el año 67, de donde parte nuestro sistema tal como lo conocemos hoy, donde se entraba a trabajar a los 14 o antes, donde se cotizaba hasta los 65 y donde el cobro de pensión de media estaba entre 7 y 8 años, porque la expectativa de vida era muy inferior a la que hoy tenemos. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema que en su inicio hablaba de jubilarse a los 65 años con más de 50 años de cotización y la previsión de cobro de 8. Y hoy estamos hablando de que la gente entra al mercado de trabajo de 25 para arriba, entre 25 y 27 años, que si no es expulsada del mercado de trabajo se jubilaría a los 65 años, pero su expectativa de cobro de pensión está en 20 años y medio. Con lo cual, es evidente que algunas reformas hay que hacer, porque no es sostenible un sistema donde cotizas menos años y cobras, evidentemente, más años. Pues con esas premisas hemos afrontado los cambios últimos de la ley y el debate del Pacto de Toledo. Yo les sugeriría que, si tienen interés, entren en la página del Congreso y lean el informe del Pacto de Toledo, porque realmente merece la pena, no solo por las recomendaciones, que eso es lo menor del informe, sino por todos los datos, por todas las proyecciones que allí realmente planteamos. Hablamos del sistema de pensiones, pero realmente nosotros tenemos un buen sistema, complicadillo de explicar, y en el fondo a veces pensamos, cogemos una cosa de aquí, otra cosa de aquí, y hablamos del sistema como si fuera la realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que tiene 15 años de carencia para cobrar la pensión, y a los 15 años tú ya tienes garantizado el 50%. Y aquí decías, es injusto porque la gente que ha trabajado 10 años, 12 años, no va a cobrar nada. Bueno, la inmensa mayoría de sistemas tienen carencia, pero hay otros que no. Por ejemplo, el inglés no la tiene. Si tú has cotizado 2 años, te cobras por 2 años. Pero si por los 2 años te corresponden 4 euros, tú cobras toda tu vida 4 euros. Y nosotros tenemos un sistema que con 15 años tienes el 50%, pero si ese 50% queda por debajo de la pensión media establecida en los presupuestos, hay un complemento para llegar realmente a esa pensión. Por lo tanto, si tuviéramos que cambiar el sistema e ir a que cada uno cobrara netamente proporcional en función de los años cotizados, evidentemente tendríamos que hablar de desaparecer lo que llamamos pensiones mínimas. Y para que ustedes se hagan una idea, en estos momentos hay 3.600.000 personas que cobran pensiones mínimas, para que vean del volumen que estamos hablando.
Porque hay una cosa que tendremos que acostumbrarnos a entender. No es lo mismo hablar de edad de jubilación en este foro que ir a hablar de jubilación a los trabajadores de la SEAT, por ejemplo, por poner una empresa concreta. Porque cuando hablamos en foros donde estamos personas que disfrutamos con nuestro trabajo, que lo hacemos a gusto y que queremos seguir trabajando, a que cuando hay un trabajo físico, un esfuerzo y demás. Por eso hemos empezado a introducir lo de la jubilación gradual y flexible, a efectos de que la gente podamos acceder en distintas condiciones a la jubilación a lo largo de cada uno nos vaya o nos venga mejor. ¿Pero qué sucede? Antes había una pregunta que decía, bueno, si yo me jubilo a los 60 años, me dan proporcionalmente lo que me toca y yo contento y ya está. Pero eso es una realidad que no es así. Esa no es la experiencia que nosotros tenemos. En este país hay 1.500.000 personas con coeficientes reductores en su pensión por jubilación anticipada, bien sea voluntaria, bien sea obligatoria, a través de expedientes. Hoy es el colectivo que realmente más reivindicativo tenemos, porque ya nadie entiende que con 45 años de cotización estén cobrando, en algunos casos, el 60, 65 o 70% de la pensión. Porque ya nadie, cuando empieza a cobrar la pensión, se acuerda en qué circunstancias de acceso a la pensión hablan. Para ponerles un ejemplo, yo en una conferencia en Valladolid con los de la FASA Renault, hablábamos de estos temas y un señor se levanta muy ofendido y dice, oiga, es que yo tengo una miseria de pensión y esto no hay derecho porque tal. Y acto seguido se levanta otro y dice, oiga, como a este señor le arregle la pensión, yo pongo bombas. Y digo, oiga, ¿pero por qué? ¿A usted qué más le da? Dice, no. Dice, mire, este señor era mi encargado y se fue de la empresa con 30 millones de las antiguas pesetas. Yo me fui con 22. Yo dediqué 12 a mantener mis cotizaciones y él le compró el piso al hijo y ahora está en la cotización mínima. Dice, no sería justo que ahora a él se le arregle la pensión y a mí no. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos tantas formas de acceso a la pensión que no son comparables los casos, ni siquiera en muchos casos dentro de la misma profesión. Por ejemplo, cuando ahora mismo en Telefónica, que lo va a pagar toda la empresa, hay un expediente incluido el desempleo y demás, pero esa gente se va a ir con 58 años o 56, los que sean, pero es que cuando se jubile a los 65 años, se van a jubilar con el 70% de su jubilación. Y luego eso estará por debajo de sus expectativas y habrá una merma de sus ingresos que luego el problema viene al final a toda la sociedad. Porque hay un dato que sí quería usar, es decir, en la gente mayor el 90% de sus ingresos son sus pensiones. Y aunque es verdad que la gente mayor, como antes decían, tiene mayores ahorros, el que vive de su pensión es mucho más alto que el que no vive, el que no necesita la pensión para vivir. Por lo tanto, con esto quiero decir que evidentemente hay que hacer una valoración que ahora se está transformando y realmente se le pide a las empresas que ya no indemnicen a la gente mayor, sino que se les haga un plan de jubilación para que puedan acceder a su jubilación a los años evidentemente traídos. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que ir avanzando muchísimo es en diferenciar edades de jubilación, condiciones de la jubilación en función
de las profesiones y en función de las tareas que cada uno desarrolla. Evidentemente no es lo mismo pedirle a un policía que siga corriendo detrás de un delincuente con 65 años que pedirle a un diputado pues, que siga trabajando, porque el trabajo evidentemente no es el mismo. Y en esa dirección es la que realmente va la reforma de la seguridad social, es decir, en la que permite que empecemos a hablar de profesiones y en función de profesiones hablemos de coeficientes y hablemos de edades de jubilación. Aquí antes había salido, y es cierto, es decir, cuando realmente no me resisto a decir alguno, dice, hablábamos de la economía sumergida y de que la gente que le falta un año y demás en la cotización. Yo creo que hoy en este país hay la suficiente información como para saber todo el mundo que si trabaja sin dar de alta la seguridad social se está cargando su pensión y se está cargando su futuro. Y no solo su futuro, su presente, porque cualquier prestación social está ligada a las cotizaciones que tenga en el momento que está en activo. Por lo tanto, yo creo que la gente hemos de ir concienciándonos todos de que hay que ver. Pero yo soy de las que pienso que la economía sumergida en este país no la acaban ni varias leyes que pueda haber de Hacienda o de economía o de lo que queramos, sino la conciencia de todos nosotros. En el momento que vayamos al dentista, paguemos y no pidamos la factura con su IVA, estamos contribuyendo a la economía sumergida. En el momento que viene un electricista a casa y te está planteando cómo quiere la factura, si con IVA o sin IVA, estamos contribuyendo a la economía sumergida. Pues o plantamos toda la sociedad cara en ese contexto y entendemos que la economía sumergida a quien nos roba es a nosotros mismos, o realmente no caberemos. Y al final lo acabamos pagando todo. Para ir terminando, ahora se está dando, la crisis lo está transformando todo, absolutamente todo. Hoy puedes ver colectivos de jubilados que te dicen, yo estaba esperando jubilarme para poder viajar, para poder hacer esto, para poder hacer lo otro, y lo que están haciendo es cuidando de los nietos. Es decir, la propia crisis está transformando la propia sociedad y las propias actividades de la gente con jubilaciones ya en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que evidentemente hay que trabajar para tener una jubilación, yo diría una vejez activa. Seguramente que hay que ir hacia jubilaciones que permitan que la persona pueda seguir trabajando más allá de la edad legal, porque en eso la ley es taxativa, dice, la ley establece edad legal de jubilación, no edad obligatoria de jubilación. Es decir, de hecho, si un trabajador llega a los 65 años y no se quiere jubilar, no lo pueden jubilar, en tal caso lo tienen que despedir. Esa es la ley. También es verdad lo que decía antes Tomás, que la ley permita que en la negociación colectiva los agentes sociales, trabajadores y empresarios puedan establecer una edad legal obligatoria de jubilación. Pero solo es obligatoria la edad de jubilación en el caso que por negociación colectiva esté establecido en algún convenio, pero no porque lo diga la ley. La ley de seguridad social en ese sentido es clara, es edad legal de jubilación a partir del cual cada uno puede decidir, oiga, yo he llegado a esta edad y yo me quiero jubilar. Y otro puede decir, oiga, yo no me quiero jubilar, que quiero seguir trabajando. Y en ese caso
no hay jurídicamente ni forma de obligarle a jubilarse si no es despediéndolo con la indemnización que le pueda corresponder. Yo termino diciendo dos cosas. Una, nosotros, antes decía la edad de los políticos que nos jubilamos tarde. A los políticos nos jubilan siempre sin querer. Somos el colectivo que nos jubilan forzosamente y sin mirar la edad. Nos jubilan a la edad que a las organizaciones a las cuales pertenecemos nos obliga. Pero creo que si miramos la composición del Congreso de los Diputados, hay mucha más juventud que gente mayor. Aunque hay algunos también que somos mayores, porque yo ya estoy entrando en una edad que también ya empiezo a pensar en la jubilación. Pero fíjese si hay formas de pensar en la jubilación, que en mi casa somos dos. Yo voy a cumplir 58 años, yo no quiero ni pensar en la jubilación, sin embargo, mi compañero tiene 60 años y está contando los días que le quedan para poderse jubilar. Por eso digo que debe de ser una cosa voluntaria, que cada uno pueda decidir, pero también teniendo en cuenta realmente al sector que perteneces, el esfuerzo que haces en el trabajo, porque realmente no podemos tratar a colectivos que son desiguales con esfuerzos desiguales en ese contexto. Yo creo que espero y deseo que el Pacto de Toledo dure muchísimos años, que se pueda ir haciendo reformas continuadas que permitan realmente que el sistema pues tengan garantizados los que todavía están en EGB y que sepan que van a tener su jubilación al final. Y termino diciéndole una cosa: si dentro de un año hacemos esto mismo y estamos los dos, Tomás y yo, verán ustedes que las críticas que Tomás hacía a la Ley de Seguridad Social las haré yo, porque si las encuestas tienen razón, nos van a dar el cambio, y nos van a dar el cambio si no las podemos cambiar. Pero verán ustedes que entonces el que defendería la ley, la jubilación en esos contextos sería Tomás, y yo defendería la posición de Tomás. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que no es lo mismo explicar una ley, defender un criterio, que tener que tirar adelante una ley y tener que tirar adelante un país y tener que gobernar un país. Porque no es lo mismo hablar de una jubilación que hablar de 47 millones posibles de jubilación en el futuro. Nada más y muchas gracias. Bien, yo tomo la palabra tanto a Tomás como a Isabel. Serán invitados al año que viene, y a todos ustedes, que me gustaría que asistieran a esta tercera jornada, en la que espero que formen parte activa las empresas. No, el ministro ha llegado ya a la EOI, así que... perdón, todavía no, 5 minutos. Bueno, pues entonces vamos a... disculpas, vamos a dar el turno de palabra de 5 minutos a cualquiera de ustedes que quiera hacer una pregunta a los dos diputados. Buenos días, muchas gracias por las dos intervenciones. Yo quería hacerles una sugerencia, es un atrevimiento, pero querría hacérsela, sobre cómo creo que debería ser en el futuro. Ya sé que a corto plazo es inviable, pero en el futuro la única forma de plantear un sistema de pensiones que sea sostenible, porque no solo tiene que ser equitativo, sino además sostenible. Y es que para cada persona, independientemente de aspectos personales que la ley pueda definir, lo que hay que contar es la cotización que ha hecho día a día en relación con la cotización, la base de cotización máxima de ese día de cotización. Además, una otra cosa que es muy importante es
la expectativa de vida de esa persona en el momento de acceder a la jubilación. Porque lo que es imposible es que con cotizaciones pensadas para 7 años de recibir la pensión se puedan recibir pensiones durante 25 o 30 años. Y luego, al margen de esta cuestión que creo que es bastante importante, creo que es muy importante que quiten los fallos de equidad que hay en el sistema actual de pensiones. Han dicho que con 15 años se tiene derecho a una pensión, no si esa persona no ha cotizado en los últimos 5 años. ¿Qué pasa con la persona que ha cotizado desde los 20 a los 35 y luego no ha podido volver a cotizar? Que no tiene pensión. Es una falla de la equidad bastante grande. Y luego quería hacerles 2 preguntas, porque de lo que han dicho yo no sé si mi información es falsa. Son dos preguntas muy sencillas. Primero, hoy, con la legislación actual, ¿es posible que una persona que haya cumplido 70 años cotice a la Seguridad Social? Segunda pregunta. Hoy, con 60 años o más, una persona que esté jubilada por MUFACE puede trabajar sin perder la totalidad de la pensión mientras trabaja. Y nada más. Muchas gracias. Vamos a ver. Empezando por las últimas cuestiones que ha planteado. Nuestro sistema de pensiones establece una incompatibilidad general entre el salario y la pensión. Hay en nuestra legislación 3 excepciones a esa generalidad, pero como principio general establecido en nuestro derecho laboral y de seguridad social hay una radical incompatibilidad entre el salario y la pensión. Mi partido ha propuesto que esa incompatibilidad se minore, se abran posibilidades para que, una vez llegado a la edad de jubilación, se pueda compatibilizar hasta cierto punto ese salario y esa pensión. Yo creo que eso ha sido avalado por el propio Pacto de Toledo en sus recomendaciones. Incomprensiblemente, lo he dicho en mi exposición, el Gobierno ha tratado de eliminar los 3 aspectos que en nuestra legislación pervivían de compatibilidad entre salario y pensión. Los profesionales liberales en mutualidades que cobraban un salario y una pensión procedente del régimen general, el salario de su actividad profesional, algunas pensiones de incapacidad permanente y labores agrarias de carácter esporádico realizadas una vez superada la edad de jubilación. En 3 ámbitos legales distintos, 2 mediante proyectos de ley y 1 mediante una orden ministerial, se ha intentado eliminar eso. Yo pienso que es un grave error. Tenemos que avanzar en una línea de mayor permeabilidad entre la jubilación y la actividad, en que sea posible jubilarse y volver a la actividad, sea posible flexibilizar la edad de jubilación, sea posible acceder a mecanismos de trabajo a tiempo parcial o contratos específicos para personas mayores vinculados, por ejemplo, a la prestación de un servicio, al asesoramiento, etcétera, etcétera. Creo que es perfectamente posible hablar de eso. Creo que hay modelos en otros países que están abriendo la participación laboral de los mayores a través de una compatibilidad establecida y limitada entre salario y pensión, y creo que por ahí tienen que ir los tiros en el futuro. Y evidentemente es perfectamente posible cotizar con 70 años y con 80, es decir, no hay ningún límite a la cotización. Otra cosa es que con el establecimiento en nuestro sistema de una pensión mínima y de una pensión máxima llega un momento en que las aportaciones adicionales que uno hace a la cotización de la Seguridad Social no le sirven en absoluto para mejorar su pensión. Y, por lo tanto, lo que sí que cabría hablar es de que, en alguna medida, por ejemplo, cotizaciones realizadas una vez superado el umbral establecido para la pensión máxima, tuvieran algún tipo de reflejo económico, porque, evidentemente, con independencia de que uno pueda ser muy altruista, cotizar para otros y en absoluto para uno mismo no parece ser el principio estimulador de la continuidad laboral. Creo que es perfectamente posible, insisto y termino, abrir nuevos escenarios en el modelo de jubilación para hacerlo de verdad más flexible, más basado en la capacidad de decisión del ciudadano sobre el momento y sobre la modalidad en la que quiere acceder a la jubilación. Y volviendo a mi exposición inicial, es
absolutamente insostenible que en un país que se ve forzado a aumentar su edad de jubilación para atender supuestamente la sostenibilidad del sistema de pensiones, siga estando presente en nuestra legislación la jubilación obligatoria, ya sea para determinados colectivos profesionales, sea la edad que sea, o ya sea mediante esos convenios colectivos que, quiero recordar, fueron instaurados por el señor presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en la primera ley laboral que aprobó cuando llegó al Gobierno, en la Ley 14 del año 2005 sobre convenios colectivos, donde se impuso la obligatoriedad de la jubilación en contra de los deseos de los trabajadores si hay un convenio colectivo establecido por los agentes sociales y la empresa que así lo establece. Hombre, en contra de los trabajadores es difícil porque los colectivos que negocian son los representantes de los trabajadores. Puede ser en contra de algún trabajador, pero no en contra. La negociación colectiva la desarrollan fundamentalmente los trabajadores de la propia empresa. Es evidente que las pensiones, cuando se hacen las reformas y demás, es evidente que se hace un cálculo actuarial donde se tiene evidentemente en cuenta todos los años que has cotizado, los años a los que te jubilas y evidentemente las perspectivas de vida que tienes. Pero, no, a ver, si me deja explicar, yo se lo termino de decir. No influye en la pensión la expectativa de vida que tienes, no influye en tu pensión. Lo único que influye en tu pensión es la edad a la que te jubilas y las cotizaciones a las cuales tengas. Pero a la hora de percibir la viabilidad del sistema y el futuro, una de las cosas que cuenta es la expectativa de vida de cobro de pensión. No estaría mal meter la expectativa de vida en la pensión en genérico, pero yo como mujer, de entrada, me opondría, porque evidentemente a las mujeres nos bajarían las pensiones y eso no nos gustaría. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido está bien como está. Y como decía Tomás, se puede uno seguir cotizando, seguir cobrando y seguir trabajando a los 70 años, sí. Y si a los 65 ya tienes tu edad de años cotizados, puedes cobrar desde un 1, un 2 hasta un 4% por cada año que alargues, salvo en los convenios que por negociación colectiva se haya establecido una edad obligatoria de jubilación. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas y vamos a recibir al ministro para la clausura de la jornada. Gracias. Bueno, para concluir, para cerrar la jornada tenemos la satisfacción de contar con la presencia del ministro. Todos sabemos las dificultades de agenda que tiene para poder asistir a actos como este
Y bueno, yo no voy a robarle ni un segundo de su tiempo, únicamente decirle que solamente le pongo una pequeña condición, y es que cuando se refiera a todos aquellos que tienen más de 25 años de experiencia, les llame activos de gran experiencia. Solo, Valeriano. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a la escuela por haberme invitado y a Tomás Arrieta, que es el gran animador siempre de este ámbito de los activos de gran experiencia. Yo estuve también en la primera jornada hace un año prácticamente, ¿no? Un poco más, quizá. Eso es. Y, en fin, yo desde luego que no solo por amistad, también por complicidad, hemos tratado efectivamente de difundir este concepto de los activos de gran experiencia como un ámbito, aunque a veces nos cueste reconocerlo, ¿no? Como un ámbito también donde la política pública tiene un gran reto, ¿no? Acabo de venir ahora de celebrar, estamos en este momento celebrando una conferencia con las comunidades autónomas. Es una conferencia sectorial de empleo. Y en ella había un punto importante, precisamente destinado al diseño de la estrategia, así le llamamos estrategia global, para 55 y más años, decimos. No decimos activos de gran experiencia, decimos 55 y más años, ¿no? Es una estrategia, en efecto, que se deriva del Acuerdo Social y Económico de febrero. En aquella discusión, sobre la que después volveré, de reforma de las pensiones, uno de los grandes temas puestos de manifiesto por los participantes en esa negociación, empresarios y organizaciones sindicales, es precisamente el que decían, por ejemplo, las organizaciones sindicales, dice, hombre, más que elevar la edad de jubilación, usted debería dedicarse también a tratar de que las personas a partir de cierta edad, esto que llamamos activos de gran experiencia, pues no fueran prejubiladas, hubiera más estímulos al sostenimiento, al mantenimiento del empleo para ese segmento de edad y, por consiguiente, quizá, se decía, quizá de esa forma logremos lo mismo sin alterar la edad de jubilación, ¿no? Claro, si no fuera por el hecho de que, como después veremos, este proceso además está incardinado en otro de mucho más largo plazo, de mucha mayor dimensión, como es el fenómeno del envejecimiento, pues quizá este tipo de estrategias podrían servir en el corto plazo, ¿no? Pero siempre mantuve que, siendo imprescindible efectivamente ese tipo de políticas, no podían ser por sí mismos suficientes como para asegurar el sostenimiento de un sistema de pensiones como el nuestro, un sistema de reparto en el medio y en el largo plazo. La estrategia de empleo de las personas mayores ya hace tiempo, en realidad, que ha venido aplicándose en alguna medida, ¿no? Sin ser una estrategia, sino de forma a veces inconexa y a veces demasiado aislada, pero algunas medidas que conocemos bien son parte de una estrategia así. Por ejemplo, España lleva muchos años haciendo que las personas, cuando cumplen una edad, 60 años, 61 con posterioridad, tuvieran una reducción paulatina de sus cotizaciones sociales hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, de forma tal que efectivamente, cuando se sobrepasaba esa edad ordinaria, los 65 años, ya no se cotizaba. Las empresas no cotizaban, no tenían un coste social por ellas. Iba avanzando progresivamente desde el 50% de reducción en adelante hasta alcanzar el 100% cuando alcanzaban los 65, y así sucesivamente, ¿no? Y ahí la sociedad española dedica mucho dinero. Esta parte de la estrategia, esta parte de ayudar a las empresas a mantener con menos coste social a sus empleados de mayor edad, es una estrategia, es una medida en la que gastamos ya el entorno de los 750 millones de euros. No es mucho, pero no es poco ya. Es decir, todos los años gastamos 750 millones de euros solo y exclusivamente en lo que cuesta mantener el empleo en forma de reducción de las cotizaciones de los trabajadores de mayor edad, a partir de 60 o 61 años en este caso. Pero hace falta más cosas en este ámbito, por ejemplo, ¿no? En la estrategia de la que
he hablado hace un momento, la de 55 y más, estamos también hablando de buscar una fórmula mediante la cual las empresas que tienen, digamos, un nivel de beneficio suficiente, no descarguen sobre el sistema de protección por desempleo sus costes de prejubilación, ¿no? Esta es otra parte también de la estrategia. No porque no deban hacerlo, que en mi opinión deben pensarlo bien en el mundo en el que vivimos y viviremos. Yo tengo la impresión de que este tipo de estrategias seguramente están condenadas a su desaparición en el tiempo. Me refiero a las de la expulsión anticipada del mercado de trabajo a las personas de más edad, pero sobre todo para plantear estímulos adversos, negativos, para su realización. Es decir, era muy sencillo hacerlo en el pasado, pero tenemos que hacerlo un poco más difícil y un poco más costoso también, en la medida en que se externalizan costes al conjunto de la sociedad, en este caso a través, primero, del sistema de protección por desempleo. El resto de los procesos de jubilación anticipada, en forma de coeficientes de reducción de la pensión futura, frente a lo que a veces se piensa, no suponen costes para el sistema de seguridad social. Y me gustaría que, digamos, retuviéramos esta idea, ¿no? Más allá de la cultura, más allá del hecho de que debemos prepararnos y preparar al conjunto de la sociedad para el hecho de que cada vez más las personas deben prolongar su presencia en el empleo, en un empleo cada vez más digno, un empleo cada vez menos sacrificado en términos físicos, en un empleo cada vez más salubre, menos peligroso, etcétera. Con independencia de ese factor cultural, cuando la seguridad social reduce el porcentaje de cotización, en este caso el porcentaje de pensión de una persona por el hecho de haberse jubilado anticipadamente, su cálculo actuarial está realizado de forma tal que no suponga un coste para el sistema. Y esto lo debemos de tenerlo claro. El coste fundamental para el sistema es un coste que se externaliza en el sistema de protección por desempleo. Y el coste fundamental para el sistema es un coste que seguramente también asumen las empresas complementando las prestaciones y las pensiones de esos trabajadores que son expulsados anticipadamente de la empresa. Pero el hecho de jubilarlo anticipadamente con coeficiente reductor no tiene por qué suponer, insisto, un coste para el sistema de seguridad social y, de hecho, no lo supone. De ahí que la estrategia esté concentrada no en evitar prohibiéndola, que no podría ser posible, la prejubilación. ¿Por qué va a ser? Porque no podemos prohibir la prejubilación, ni debemos hacerlo ni podemos hacerlo. Hay una libertad en ese sentido de contratación y de concertación de condiciones. No, lo que debemos hacer es plantear siempre los estímulos adecuados. La estrategia es una estrategia pensada, por consiguiente, acompañada de otras medidas importantes. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de más edad, quizás sus problemas no están tanto, por ejemplo, en la formación, sino en la posibilidad de la conciliación y en la posibilidad de tener formas de adaptación de su jornada, etcétera, mucho más flexibles que las actuales, ¿no? Por ahí también camina esta estrategia concebida para pensar en cómo estimular el mantenimiento del empleo para los trabajadores de más edad. Y la pregunta surge de inmediato y es, pero entonces, si estamos estimulando el mantenimiento de las personas, las mayores, durante más tiempo en el empleo antes de su prejubilación y después prolongando la edad de jubilación, ¿cuál es el hueco que les queda a las personas más jóvenes? ¿Son compatibles este tipo de políticas con políticas de estímulo al empleo? Y la respuesta es una respuesta también, en mi opinión, desde el punto de vista económico, muy contundente, ¿no? Si no somos capaces de hacer que las personas durante su vida activa estén más tiempo en ella, estén mucho más tiempo en ella, no será posible financiar pensiones en los niveles, en las tasas de reposición, en los niveles de dignidad, de generosidad, como quieran ustedes denominar esto que llamamos, digamos, el nivel
de poder adquisitivo de una pensión. No será posible financiarlas. Las personas jóvenes irán incorporándose mucho más tardíamente al empleo. Ya no se incorporarán, como en el pasado, recién alcanzada la edad de poder tener el derecho a trabajar, porque existe una edad mínima para poder trabajar. Con el tiempo hemos ido prolongando el periodo de formación, hemos ido también cualificando mucho más a los trabajadores una vez transitan desde la formación, desde la educación al trabajo, y es verdad que cada vez más el periodo de incorporación al empleo es más tardío. Pero si no prolongamos entonces la edad de salida del empleo, el sistema será infinanciable. Alguien a veces decimos, pero ¿cómo vamos a tener pensiones si nos incorporamos a los 28 años? Y bueno, si nos incorporamos a los 28 años, será efectivamente imposible, si no prolongamos en el tiempo su permanencia, mantener un sistema de pensiones que pueda ser financiado en términos de reparto, es decir, que pueda ser financiado por aquellos que en cada momento están trabajando respecto de los que están jubilados y percibiendo una prestación. Vivimos en el conjunto de Europa un momento, y del mundo se puede decir así. Acabo de estar también esta mañana con el viceministro chino de Seguridad Social, ¿no? Venía aquí a visitarnos. Venía a visitarnos porque tenía noticias, así lo ha empezado su presentación, de que teníamos en España uno de los sistemas de seguridad social más eficientes entre los sistemas de reparto, ¿no? Estaba especialmente interesado, además, en nuestro sistema de seguridad social agraria. Y claro, tiene todo el sentido del mundo. Ellos no tienen todavía, están en esa fase de desarrollo en la cual todavía no tienen un sistema de seguridad social agrario. Y nosotros, le decía, es que nosotros no tuvimos un sistema de seguridad social agrario hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Hasta bien entrado en el siglo XX no hubo seguridad social en el campo, ¿no? Ni los trabajadores por cuenta ajena, ni los trabajadores por cuenta propia tuvieron seguridad social en España hasta los primeros esbozos de seguridad social, hasta bien entrada la década de los 50, ¿no? Y les comentaba efectivamente cómo estamos también en España y en buena parte de los países europeos viviendo ese periodo, esa etapa de envejecimiento muy acelerado, en mi opinión, a partir de los años 90 del pasado siglo. Esa etapa de envejecimiento que exige esfuerzo además mucho más importante, mucho más intenso a los sistemas públicos de reparto, no porque sean menos eficientes que los sistemas de capitalización, sino porque en situaciones de crisis como las que vivimos, el sistema de reparto es siempre el que primero sufre, ¿no? Y ellos, comentaba el viceministro chino, decía, bueno, nosotros no tenemos seguridad social agraria, pero ya empezamos a tener un sistema de seguridad social en el ámbito de la industria y de los servicios que empieza a parecerse a esto que llamamos protección social en términos de país desarrollado y europeo, muy especialmente, por supuesto, en las grandes áreas, en las grandes provincias con mayor tasa de industrialización, ¿no? Y, en cambio, empiezan ya a experimentar los problemas que plantea una sociedad que también envejece. Tienen el gran aporte de mano de obra desde la agricultura y eso les hace disponer de una fuerte reserva de mano de obra, pero tienen también los problemas de una sociedad que envejecerá muy rápidamente también. Porque las sociedades que mantienen durante mucho tiempo tasas de natalidad tan bajas como las que ha mantenido China en las últimas décadas, terminan envejeciendo también muy rápidamente. Algo parecido nos pasa en España también. Nosotros hemos sido capaces, siempre hemos sido capaces de pronosticar bien cuál va a ser nuestro gasto en pensiones. Y lo hacemos, y es un ejercicio que tiene su complejidad, pero que, francamente, es de los ejercicios más sencillos que existen en el ámbito de la protección social, ¿no? Pronosticar cuánto va a ser el gasto en pensiones, dados unos parámetros determinados, es un ejercicio relativamente sencillo.
Y nuestra Seguridad Social siempre lo ha hecho razonablemente bien. Ha pronosticado bien cuál era el gasto en pensiones a la altura del 2010 y el 2011 en términos de PIB, casi con precisión. Ha pronosticado muy bien que íbamos a tener durante este año pues 8.600.000, 700.000, mejor dicho, pronosticó, para ser cierto y para ser preciso, pronosticó que tendríamos 8,5 millones de pensiones en 2010, que fue el último año en que lo pronosticó, y lo hizo 15 años antes, lo hizo en 1995. Y hasta aquí el ejercicio es relativamente sencillo. Y el problema, la pregunta es, ¿somos capaces de pronosticar y de hacer ese ejercicio con 40 años de antelación? Y la respuesta también es sí, somos capaces de hacerlo. Es decir, las sociedades modernas tienen instrumentos para pronosticar cuánto será su gasto dentro de 40 años, sí. Tienen instrumentos también para pronosticar cuánto será su gasto dentro de 50 y de 60 años. Y lo harán, no tenemos ocasión de comprobarlo, seguramente los que estamos aquí, pero lo harán con toda precisión. Y lo harán con un margen de error muy escaso. Y el problema es que ese pronóstico para España da nada más y nada menos que 17 millones, en torno a 17 millones de pensionistas a la altura del 2050. Y es ese el punto de partida de cualquier estrategia de reforma del sistema de pensiones en España. Este es el punto de partida sobre el que nos hemos basado en el debate de la reforma del sistema de pensiones. A veces se dice, pero pensando o no pensando en los jóvenes. Es que los jóvenes de ahora son los que serán pensionistas en el año 2045 y 2050. Son los que ahora tienen 25 años los que serán pensionistas dentro de 40 años, ¿no? Y pensando precisamente en esa generación es como se hace la reforma, porque la reforma en lo esencial, la reforma de nuestro sistema de pensiones en lo esencial es precisamente eso. Es tratar de imaginar qué forma de tránsito existe desde nuestro diseño actual a un diseño que tiene que afrontar el reto de tener el doble de pensionistas durante todo este tiempo. Sabemos que serán el doble de pensionistas, pero en términos reales serán el doble, pero ¿tendremos el doble de PIB en términos reales? Y esta es la gran pregunta. Esto sí es incierto. Nosotros sabemos cuánto viven las personas y qué tiempo medio y cuál es su esperanza de vida, y sabemos proyectar cuál será entonces el número de personas mayores de X años, mayores de 65 en este caso, que existirán en el 2050. Pero no sabemos cuál será nuestro producto. Puede que sea tan grande como ese, ojalá, porque entonces la carga respecto del PIB no sufrirá. Pero también puede ser que sea inferior, y la probabilidad de que sea inferior es mucho más alta. Y entonces es cuando tenemos que plantearnos cómo sería financiable un proceso como el que afrontamos en España y en el conjunto de Europa. Si uno mira a lo que ha sido la ejecutoria de los principales países europeos en este tiempo, encontrará efectivamente un denominador común. El denominador común es cada uno con sus propios esquemas, con sus propias fórmulas. El denominador común es prolongar el periodo de permanencia en el empleo y ir trasladando progresivamente la edad de jubilación. En la mitad de la década de los 90, el primer país que empezó con unas reformas que se pueden considerar intensas en cuanto a su contenido, no solo paramétricas, es Suecia, en 1994, y abordó una reforma de su sistema exigente, introduciendo incluso este concepto que después se ha ido extendiendo, este concepto de cuentas nocionales de jubilación, digamos, un tramo que se acerca al concepto de capitalización, manteniendo, por supuesto, un amplio abanico, digamos, de recorrido para el sistema de reparto. Aquella reforma fue en 1994. Desde entonces hasta 2011, hasta febrero del 2011, todas las reformas, y han sido unas cuantas las que se han llevado a cabo en Europa, han sido reformas sin consenso social, sin acuerdo, digamos, con los interlocutores sociales. Yo creo que hay que, en parte, felicitarse, ¿no?,
en las circunstancias tan especiales por las que ha vivido la sociedad y la economía española durante el 2011 y las que sigue viviendo, por cierto, cuando empezamos a recorrer el tránsito del último trimestre del 2011. En esas circunstancias hay que, felicitarse de que hayamos sido capaces de encontrar una vía de arreglo consensuado de nuestro sistema de pensiones. Ha sido una vía de arreglo, en mi opinión, que se ha basado muy especialmente en esta consideración a la que me he referido hace un segundo. La consideración de que España tendrá 17 millones de pensionistas dentro de 40 años. Y esta consideración es la que ha hecho posible el acuerdo. También lo digo, con toda franqueza y con toda contundencia. Si no hubiéramos sido capaces de compartir esta visión de que, en efecto, la probabilidad es prácticamente cercana a 100 de que estemos dentro de 40 años en un nivel como ese de pensionistas y que habrá que financiar su coste, con todas sus implicaciones, muy probablemente la posibilidad de haber alcanzado un acuerdo hubiera sido muy reducida. Y el tipo de acuerdo, además, ha venido a ser un tipo de reforma, yo diría que muy cercana a lo que han sido los parámetros habituales de reformas de este tipo en otros países europeos, cercana con sus peculiaridades a la reforma alemana, cercana también incluso con sus propias peculiaridades a la reforma francesa, más incluso que los italianos, que como sabemos todavía mantienen esquemas, de jubilación, por ejemplo, para las mujeres, mucho más prematuros que los nuestros incluso, y que están en este momento discutiendo y me imagino que reformando también en un futuro muy próximo. Porque el problema esencial es que España, si no hiciera reformas, sí tendría un nivel de gasto en el entorno de 17, 18 puntos de su PIB en el año 2050. Y cuando aproximamos esa cifra y pensamos, sí, pero puede haber otras partidas de gasto, de esto que llamamos el conjunto del gasto en protección social o de gastos públicos esenciales que vengan a compensar por su merma este tipo de circunstancia, ¿no? Y entonces empezamos a pensar en este tipo y a imaginar este tipo de sociedad de futuro, ¿no? Y entonces pensamos en cuál será el gasto educativo, ¿no? Bueno, el gasto educativo está en este momento en el torno del 5%, 5 puntos de PIB. Bueno, ¿es razonable esperar que se detenga? Es razonable esperar que tengamos una menor proporción de gente más joven, de personas más jóvenes, respecto del conjunto de la población. Y es razonable esperar que no haya demasiado mayor gasto que el actual. Pero muy probablemente tenemos que gastar mucho más también de lo que gastamos en esta formación a lo largo de la vida activa. Pensemos por un momento que queda estable en ese nivel. Estamos gastando 3 puntos hoy en protección por desempleo. Y imaginemos un momento en que efectivamente ese conjunto de gastos sea inferior al actual y que gastemos lo que hemos gastado casi siempre cuando hemos estado razonablemente bien, sin grandes crisis, en torno a 1,5 puntos, la mitad. Tenemos ahí 1,5 puntos que nos sobra. Pensemos en sanidad. En sanidad estamos gastando en total, entre gasto público más gasto privado, un nivel del entorno de 8,5 puntos de PIB, ¿no? Y no es razonable esperar que se detenga ese gasto. Más bien, lo razonable es esperar que crezca también. Y que crezca incluso en mucho más del 1,5 puntos que nos hemos ahorrado en reducción esperada del gasto en protección. O sea que vamos acumulando, ¿no? Vamos acumulando 17, 18 puntos, pongámosle 10,5 puntos en sanidad, 28,5 puntos, pongámosle 4,5 puntos en educación, y en justicia, y en defensa. Y cuando vamos por un momento olvidémonos de los intereses de la deuda que ahora nos agobian, ¿no? Porque España ya gastó 6,5 puntos y 7 puntos de su PIB en intereses de la deuda cuando empezó la transición, ¿no? O sea que imaginemos un mundo en el que, en efecto, el principal choque en cuanto a gasto está en la sanidad, está en las pensiones y está, por cierto, en una tercera función muy nueva, porque en España acabamos de ponerla en marcha,
como aquel que dice hace muy poco tiempo, la dependencia, que también será una función expansiva en el gasto. Vamos a gastar pronto 1,5 puntos de nuestro PIB en dependencia, pero seguramente gastaremos 2,5 puntos o 3. También aquí tenemos otro ámbito de incremento del gasto previsto. En Europa llamamos a estos tres conceptos, digamos, los gastos asociados al envejecimiento, ¿no? Pensiones, sanidad y dependencia, dejando al margen el resto de las políticas públicas. Pues bien, en el caso español, la suma conjunta de estas tres funciones de gasto comparadas con la actual y evaluadas a la altura de dentro de 40 años, pueden ser aproximadamente más de 15 puntos porcentuales de PIB de incremento respecto del nivel actual. Es decir, es lo que gastamos hoy en pensiones multiplicado por 2. No el doble, no el doble. Es decir, además de lo que tenemos hoy gastado, ¿no? O sea, solo el incremento, ¿no? Claro, este es el conjunto del panorama sobre el que actúa, digamos, esta reflexión respecto a la reforma de los sistemas de pensiones en el conjunto de Europa, ¿no? No puede ser una casualidad que toda Europa esté pensando en hacer este tipo de reformas al mismo tiempo y con un esquema, con una pauta de evolución temporal similar. Y lo están haciendo todos. Los que he citado, grandes países europeos, más el Reino Unido, que tiene un sistema distinto, tiene un modelo distinto, con más capitalización y con un suelo universal mucho más reducido que el nuestro. Lo está haciendo también Holanda, lo hizo Holanda, mejor dicho, y lo hará muy pronto Bélgica también. Es decir, que prácticamente todos los países europeos están, aquellos más envejecidos, con mayor razón, están en esta dinámica de reformas, ¿no? Y es una dinámica de reformas que en el caso español, además, incorpora factores adicionales, ¿no? El factor adicional que incorpora en el caso español es no solo pensar en cómo será la reforma de las pensiones en el futuro, la necesaria para poder hacer frente a los retos de 40 o 50 años en adelante, sino también hacerlo en un momento en el que estamos atravesando, y este es también el factor adicional que incorpora la reforma en España. Estamos atravesando una situación de crisis tan intensa como la actual. Por supuesto, la reforma no debe hacerse pensando en la situación actual, sino debe hacerse pensando en la situación futura. Nosotros tenemos que imaginar un esquema de respuesta al futuro, sí, pero la situación actual lo que hace es desplazar hacia abajo el punto a partir del cual proyectamos el futuro. Y esto es muy importante. Las mismas proyecciones que hacíamos para la evolución de nuestra economía y de nuestra sociedad en 2007 son proyecciones de gasto que situaban nuestro gasto en 15 puntos del PIB en el año 2050, y esas mismas proyecciones hechas al comienzo del 2011 lo sitúan 3 puntos más allá, porque hemos perdido también suelo de PIB en este tiempo, porque partimos de una situación, por consiguiente, de menor riqueza proyectada a plazo. O sea que tenemos que recuperar durante todo este tiempo una parte muy importante de terreno perdido en el ámbito de nuestra crisis. Una crisis sobre la que no me voy a extender demasiado, pero de la que me gustaría resaltar dos cuestiones concretas, ahora que está aquí Tomás e Isabel, lo que hemos podido discutir durante estos meses, ¿no? Lo diré de una forma que pueda ser, además, compartida también más allá del color político de cada uno. Lo que nos ha pasado durante estos últimos 15 años ha sido de tal magnitud que debemos reflexionar seriamente para impedir que nos vuelva a ocurrir. Debemos hacerlo de tal forma que la sociedad, todos los segmentos de la sociedad, aprendan bien lo que ha sido esta experiencia de los últimos 15 años y no dejen que vuelva a ocurrir a nadie, a los responsables institucionales en cada ámbito de la política pública, la política financiera, la política monetaria, la política de tipo de cambio. Esta está en Europa, obviamente, pero los países también pueden influir, naturalmente, en las decisiones europeas.
y el conjunto de la política pública, porque nosotros hemos hecho las cosas de tal forma que, y esto lo resalto siempre porque me parece muy importante que no lo volvamos a repetir. Nosotros salimos de la crisis de 1994-95. El final de la crisis lo situamos de los 90, lo situamos en el segundo trimestre de 1995. Este es el final de la crisis. Es el punto más bajo del ciclo entonces, y a partir de ahí la economía, además, vuelve a crecer en V. Es decir, la salida es una salida muy rápida, ¿no? Y ya en 96 estábamos creciendo bastante, 250.000 empleos año estábamos entonces. Después continuó el auge cíclico, ¿no? Bueno, pues en construcción salimos de aquella crisis con 1.100.000 empleados. En el segundo trimestre de 1995 teníamos 1.100.000 empleados en construcción. Habíamos perdido casi 300.000 empleos en la crisis. Partíamos de 1.400.000 aproximadamente, habíamos perdido 300.000 empleos en la crisis de los 90. 500.000 se habían perdido en la industria. Aquella fue una crisis industrial, esencialmente industrial, y algo inmobiliaria, pero en menor medida. 300.000 empleos habíamos perdido durante la crisis y habíamos salido de ella con 1.100.000 empleos en construcción. En el mismo año, Alemania tenía 3.200.000 empleos. En el mismo año, al comienzo de 1995. 3.200.000, 1.100.000, el triple, prácticamente, ¿no? Bueno, Alemania tenía entonces, después de la incorporación de la Alemania del Este, de la vieja Alemania comunista, tenía efectivamente un nivel de dimensión mucho mayor y además ineficiencias derivadas de esa incorporación en el ámbito del sector de la construcción. Y además el input necesario por cada output de vivienda en Alemania es mucho más alto que en España, por las dificultades climáticas, ¿no? Pues bien, en el 2007, es decir, 13 años después, Alemania tiene 2,5 millones en construcción, empleados en construcción. Y nosotros tenemos 2.700.000. Habíamos pasado de tener la tercera parte en construcción a tener más que ellos en construcción. El resto de los grandes países europeos, Francia, Reino Unido e Italia, además de Alemania y nosotros, habían visto declinar también, no en tan gran medida, el tamaño de su sector de construcción. Nosotros lo multiplicamos por 2,5 veces, los demás lo reducían, y Alemania además drásticamente. Y nosotros, que éramos los quintos en tamaño del sector de la construcción, en 1995 pasamos a ser los primeros. Ningún país europeo tenía 2.700.000 empleados en construcción en el tercer trimestre del 2007, que es el comienzo de la fase de ciclo bajo correspondiente en la que nos encontramos en este momento. Bueno, esto es lo que no debemos volver a repetir, porque en el camino esto lo hemos hecho, y lo hemos hecho multiplicando el volumen, por supuesto, de nuestro parque de viviendas, una parte del cual está ahora vacía. Lo hemos hecho teniendo que traer prácticamente a casi todo el aumento experimentado en tamaño del sector de la construcción han sido mano de obra extranjera, el aumento, ese 1.600.000 ocupados de más respecto del 94 ha sido mano de obra extranjera. Hemos tenido el mayor parque de viviendas del mundo desarrollado, de nuestro mundo europeo desarrollado, sí, pero hemos sido el país que más ha visto crecer el precio de la vivienda en este tiempo. Digámoslo así, no ha funcionado el mercado. Esta es una característica de las burbujas, ¿no? Son burbujas no solo porque estallan, sino porque están aisladas del resto de la economía, porque no hay mercado dentro. ¿Cómo es posible que poniendo miles y miles de viviendas en el parque tengamos el precio de la vivienda que haya experimentado más ascenso en este tiempo, ¿no? Esto ha sido posible también en España. En cuarto lugar, lo hemos hecho además con fondos, con ahorro no interno, que nos ha condicionado y nos condicionará de una forma intensísima en nuestra posibilidad y en nuestra pauta de salida de la crisis. Y en quinto lugar, lo hemos hecho apelando no solamente al ahorro externo, sino a la mano de obra externa, y esa mano de obra externa, por nuestras características, etcétera, será difícil que pueda retornar con facilidad a sus países de origen. Porque en el camino hemos sido el segundo país del mundo
después de Estados Unidos, en tasa de inmigración neta. Bueno, esto es otra forma de ver también lo que nos ha pasado en este tiempo, ¿no? Y todavía no he hecho mención, no he puesto color político a nada. Lo único que he hecho ha sido tratar de dibujar el itinerario por el que ha transitado la economía española, una parte del mercado de trabajo español, en este tiempo. Esto creo yo que es lo que no debemos repetir, porque en estas condiciones, por supuesto, hay contracción del crédito en toda Europa, sí, pero nuestra salida será mucho más compleja. Y saco esto a colación precisamente para enfatizar las dificultades de nuestro sistema conjunto de protección social durante este tiempo. Por supuesto, como el excedente era muy alto, como la solvencia era muy alta, la acumulada en este tiempo, hemos podido resistir bien, razonablemente bien, estos ya casi 4 años de crisis. Nos adentramos ya en el 4º año de crisis. Todavía la Seguridad Social tiene superávit, pero cada vez es más reducido. Hemos podido financiar una tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo como nunca tuvimos en España, que ha podido cubrir alrededor del 80% de los desempleados, sí, pero empezamos a transitar por un terreno incógnito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nunca tuvimos crisis tan largas y un nivel de protección al desempleo tan alto. Tuvimos crisis largas en la transición de la dictadura a la democracia, en la transición, digamos, de la autarquía a la apertura al ámbito económico externo, ¿no? A nuestra incorporación a la Unión Europea, después a las antiguas comunidades europeas en el año 86, ¿no? Sí. Pero nunca tuvimos una tasa de cobertura tan alta. Nunca gastamos todos los años 3 puntos de PIB en proteger a los desempleados, ¿no? Y ahora empezamos a recorrer un terreno donde nuestro diseño del sistema de protección puede resultar insuficiente, porque nuestro diseño es un diseño pensado para crisis cortas, crisis de 2 años y medio, de 3 años, como fue la de los 90. Hubo una pequeña minicrisis en el 2001, recordamos, la guerra del Golfo. Bueno, pero duró poco. Es decir, ese tipo de crisis las resiste bien nuestro sistema de protección social. Esta es una crisis que empieza a ser ya una crisis intensa. Intensa por profundidad e intensa también por duración. Y con ello lo que tenemos que hacer es, en mi opinión, y de forma importante, es no descuidar el elemento de protección. ¿Por qué? Primero porque la crisis por la que atravesamos es una crisis de demanda, esencialmente, de atonía del consumo, de insuficiencia de flujo de crédito. Y lo peor que se puede hacer es aplicar políticas procíclicas, políticas que profundicen a su vez en la crisis. Y en segundo lugar, porque, por supuesto, esta sociedad es una sociedad que ha cambiado mucho de la que teníamos hace mucho tiempo. Es una sociedad también más exigente en todos los ámbitos. Y es una sociedad en la que, aunque la familia sigue jugando un papel fundamental, no lo jugó y no lo juega ya en tan gran número, en tan gran intensidad como la jugaba hace 25, 30 o 40 años. Con ello, los elementos de protección tienen que ser especialmente cuidados, diría yo. Es la palabra que utilizaría en el futuro. Cuidados en el ámbito de tratar de mantener un nivel de cobertura alto y también cuidados en el sentido de tratar de utilizarlos para esto que llamamos activación, ¿no? Empezamos activos de gran experiencia, ¿no? Bueno, pues tratar también de utilizar nuestro gasto en protección, que es muy alto, que son más de 3 puntos de PIB. España gasta entre políticas activas y pasivas en desempleo, gasta casi 4 puntos de PIB. Esto es el mayor gasto en Europa en este momento, pero el problema es que el 80% de ese gasto es en protección, ¿no? Y solo el 20% es en política activa. Tenemos que intentar y buscar la fórmula para que una parte de ese gasto en protección pueda ser empleado en estimular el empleo, pueda ser empleado en reducir los costes empresariales a la seguridad social, especialmente cuando se trate de contratar a personas desempleadas. Personas desempleadas que perciben prestaciones y que no son pocas,
que son prácticamente las 3/4 partes de todos los desempleados que hay en España en este momento. De ahí que sea tan importante concentrar una parte importante de las políticas activas en los perceptores de prestaciones, porque necesitamos también ese dinero para poder seguir activando y protegiendo a aquellos que no han trabajado con anterioridad, como son los jóvenes, y a los que tenemos que ofrecer también una política de estímulo al empleo importante, ¿no? Bien, lo que he querido decirles con estas palabras es, por una parte, la necesidad de conciliar objetivos en la política pública que no siempre son fácilmente conciliables, como son las políticas que atienden y que impulsan y que mantienen el empleo de los de más edad, con políticas que tienen que anticipar la entrada en el empleo de una parte importante de nuestra población, con políticas que en el tiempo exigirán retos desconocidos en los sistemas de protección social europeos, esto que llamamos políticas para hacer frente al envejecimiento, digamos la tríada entre dependencia, sanidad y pensiones. Y decirles también que, en mi opinión, yo creo que estas cuestiones, estas sobre las que a Tomás tanto le gusta reflexionar, no solo la del mantenimiento en el empleo de los activos de más experiencia, sino el conjunto de lo que significa una sociedad que envejece, creo que es con mucho, junto con el reto de la inmigración, porque en el camino, además, necesitaremos durante mucho tiempo la inmigración. Cuando salgamos de esta, en la que estamos, necesitaremos también la inmigración en todo esto. Estas 4 políticas, dependencia, sanidad, pensiones e inmigración, serán con mucho las políticas más importantes a las que aquellos que todavía nos queda un tiempo de permanencia en esta vida tendremos que enfrentarnos durante los próximos años. Muchas gracias. Bueno, pues para finalizar, agradecer a Valeriano Gómez, al ministro, su presencia en esta jornada, a los ponentes que han asistido a la misma, a todos ustedes. Y yo finalizaría diciendo algo que me gustaría hacerles notar, y es que el próximo presidente de Gobierno será un activo de gran experiencia. Gracias.